Con un horno a leña puede tener la experiencia de preparar pan, pizzas y empanadas con una cocción tradicional y a la vez única. Y hoy, en este nuevo proyecto, repasaremos cada paso para aprender cómo construir un horno a leña. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para conocer más trabajos de terrazas y quinchos. En este proyecto vamos a construir sobre una superficie lisa un horno a leña, que tendrá como característica el reemplazo del tradicional recubrimiento de barro por un recubrimiento de mortero. Y para lograr este gran resultado, el primer paso es designar en qué superficie se levantará el horno. Esta debe ser de material resistente como el hormigón, la piedra, el ladrillo o el fibrocemento. Con eso en mente, se diseñó un mesón de estas características. Una altura de 90 centímetros con un largo y ancho de 1,20 metros. Sus patas son de ladrillo princesa e irán a ras de la pared, pero a 20 centímetros hacia adentro del borde del mesón, con un largo de 95 centímetros hacia afuera. Y el mesón, hecho de planchas de fibrocemento, tendrá un borde voladizo de 20 centímetros. Sobre pollos de concreto se colocarán fierros estriados, los cuales junto a la mezcla de mortero sostendrán y afirmarán a los ladrillos. Pasando al mesón, este constará de 4 planchas de fibrocemento que se unen a las patas con 4 perforaciones por lado, todas a 27 centímetros hacia adentro para hacerlas justo al centro del ladrillo. La primera a 31 centímetros del borde y las siguientes a 25 centímetros entre sí. Así se perfora con una broca de 3 milímetros y luego, para poner los tarugos, se perfora sobre el ladrillo con una de 8 milímetros. Ya puestos los tarugos, se coloca mezcla de mortero, que además de unir, permite nivelar las planchas de fibrocemento, las cuales se unen entre sí con una línea de silicona en el borde. Ya teniendo una superficie nivelada, vamos al paso 2, que es armar la base de ladrillos refractarios. La idea es generar un aislante que resista el calor y así no traspasarlo a los materiales de la estructura que lo afirman, y es por eso que se usan ladrillos refractarios. Estos se van colocando con mortero especial para ladrillo refractario, que es resistente al calor. Importante esparcir el mortero con llana dentada para lograr un mejor agarre. Para completar la superficie, se cortan algunos ladrillos. El corte se hace con esmeril angular usando disco diamantado. Ya terminada la instalación de la base, se debe esperar un día a que seque. Pero antes de seguir, lo invitamos a descargar nuestra aplicación. Es el complemento que todo especialista necesita. Infórmese sobre productos, cotizaciones y las mejores recomendaciones con los asesores virtuales. Facilite su compra creando listas con sus productos favoritos. Y manténgase al día al consultar desde cualquier lugar todo nuestro inventario de productos y precios. La mejor app, fácil y rápida. Entonces, lo que se debe hacer ahora es dibujar la circunferencia base. Un buen dato es incrustar un clavo en el centro de la superficie. A él se le amarrará una cuerda. A esa cuerda le medimos el radio que debería tener nuestro horno. ¿Pero de cuánto debe ser el radio? El radio está determinado por cuán grande podemos hacer la circunferencia de nuestro horno. Al determinar el radio, debe considerar que luego de la circunferencia se agregarán los ladrillos, por lo que debe incorporar al cálculo el grosor de los mismos. En este caso el radio será de 40 centímetros. ¡Perfecto! Ahora ya tenemos todo listo para comenzar a levantar el horno y lo primero es la instalación de la puerta. La idea es dejarla totalmente centrada con respecto al eje de la circunferencia. Ahí se atornillan sus patas a la base de ladrillos refractarios. Esto solo se puede hacer luego de las 24 horas de secado del mortero. Si no es así, los ladrillos se sueltan y habría que rehacer la instalación. Una vez fijada, se rodea con ladrillos fiscales, que son los que usaremos para la cúpula del horno. Estos se cortaron a 25 centímetros, que es la medida de la estructura de la puerta. Se cortan con esmeril angular y disco diamantado. Ya cortados, se hace la mezcla de mortero Pega-Topex. Y se colocan uno a uno, comprobando que queden a nivel. Una vez terminado, se tapan huecos e imperfecciones con el mismo mortero, dando la finalización más homogénea al arco. Y ya con la puerta lista, vamos al paso 5, levantar primera parte de la cúpula. En este caso, se tenían ladrillos muy grandes, por lo que se cortaron a la mitad para rodear mejor la circunferencia. Para eso se humedecen y se cortan con esmeril angular. Se presentan los ladrillos alrededor del círculo, intentando que queden lo más tangencial posible a la línea de la circunferencia. Ya presentados, se pega la primera fila con mortero Pega-Topex.
y se continúa presentando y pegando hasta completar las primeras 3 filas del horno. Terminadas, se recubren interiormente con ladrillos refractarios, que se ubican así, verticales, y adheridos con mortero para ladrillo refractario. Finalizada la primera parte, se debe comenzar a cerrar la cúpula. Y para cerrarla, se deben instalar las siguientes filas de ladrillos en pendiente hacia adentro. ¿Pero cuánta pendiente? Una buena idea es guiarse con la posición de los ladrillos que hacen el arco de la puerta. Si lo seguimos, se va cerrando la cúpula. Con esta guía se van pegando con mortero. Y es el mismo mortero el que permite darle pendiente hacia adentro a los ladrillos. ¡Mire cómo está quedando! ¡Ya agarra forma de horno! Lo que sigue ahora es cerrar la cúpula. Y para poner los ladrillos en lo que sería el techo del horno, se debe hacer un soporte para poder afirmarlos y no caigan hacia adentro. Sobre el soporte se arma una cúpula falsa, que sirve de guía para colocar los ladrillos faltantes del techo. Ya con el soporte listo, podemos cerrar la cúpula. Antes de cerrarla, eso sí, se presentó la chimenea, sobre el soporte y bien centrada con respecto a la puerta. Como luego se quitará todo el soporte, esta quedará conectada con la cavidad del horno, pudiendo cumplir su función. Entonces se va completando la cúpula, colocando ladrillos o parte de ellos hasta cerrar el horno. Como se ve, ya se hace difícil trabajar con plana o espátula, por lo que el mortero se aplica con la mano. Importante, hay que asegurarse de forma constante que la chimenea se mantenga completamente derecha, haciendo que los ladrillos y el mortero lo afirmen. Por fin está lista la cúpula. Ahora se debe recubrir el horno con mortero. Comúnmente se hace con barro y paja, pero en este caso se hará con el mismo mortero pega para albañilería Topex. Considerar el agua suficiente para una mezcla moldeable y aplicarla con platacho. Puede ayudarse con una guía de PVC Conduit, esto para dar una terminación más pareja y pulcra al frente del horno. Una vez recubierto el horno, se aplica una nueva película de mortero. La idea es darle una terminación fina al horno, por lo que este mortero debe ser mucho más líquido, con mucha más agua en la mezcla. Se espera 1 hora a que asiente el mortero y ahí se debe pulir con una esponja para lograr un acabado liso, regular y más atractivo. Al terminar, se aprovecha de pintar la chimenea con pintura resistente al calor. Un nuevo día de trabajo y el mortero se ve seco y bien asentado, perfecto para el paso final, la curación del horno. Antes de curarlo, se debe quitar el soporte que se hizo para terminar la cubierta. Asegúrese de retirar todos los materiales usados. También se completó la chimenea. Esta debe sobrepasar cualquier tipo de muro, quedar expuesta a los 4 vientos. Así ya se puede curar. El curado debe hacerse 3 veces. Ahora se está haciendo el primero, con fuego a baja temperatura, usando poco material de combustión y se cierra la puerta esperando que se consuma todo el fuego. Cuando se apaga y se enfría, se hace un segundo curado y luego el tercero. Procure que en cada curado el fuego sea más intenso que el anterior. ¡Espectacular trabajo, maestro! Un clásico horno a leña, pero hecho con materiales del presente. Sobre una superficie de fibrocemento, ahora contamos con un horno a leña, hecho con mortero en vez de barro, pero que funciona con la misma resistencia y aislación propias de este tipo de cocinas. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Y todos los materiales y herramientas de este proyecto están en todas nuestras tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Sodimac, más socios que nunca.